Bueno, el Señor tiene algo para ti, pero ¿por qué no vamos en oración y le pedimos que nos ayude a discernirlo y a entenderlo? Así que ora y pídele al Señor, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Bueno, la semana pasada veíamos o hablábamos del paso triunfal de Moisés y el pueblo de Israel a través del Mar Rojo, lo que les permitió a ellos llegar a vivir los días que ellos soñaban, pero que a la vez veían como imposibles. Cada uno de ellos había crecido como esclavo, no conocía ninguna condición diferente a la de ser esclavo, y por eso mismo cuando les hablaban de no ser esclavo, lo veían de pronto en otras personas, pero era algo que era imposible, que veían imposible para ellos mismos. Sin embargo, era lo que ellos anhelaban con todo su corazón. El Señor, a través de esta palabra, nos mostraba que con Dios lo anhelado que vemos como imposible, algún día será disfrutado en nuestro paladar. Como dice Salmos, capítulo 37, versículo 4, me encanta este salmo, creo que todos nos lo sabemos, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Así que deleítate en el Señor día y noche, porque Él ve tu corazón y si tú te estás deleitando, prontamente verás cumplidos los deseos de tu corazón. Requisito, deleitarnos en el Señor. Pero vamos a pasar al siguiente versículo de Hebreos 11. Vamos a dejar atrás por un tiempo, hasta que el Señor les va a decir, a Moisés y sus grandes hazañas de fe. Y vamos a leer lo que sería Hebreos capítulo 11, versículo 30. A ver cuántas prédicas nos quedamos acá. Dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Este suceso ya lo predicamos anteriormente dentro de esta misma serie. Nos hablaba el Señor cómo esta fue la primera conquista que tuvo el pueblo de Israel después de que ellos entraron a conquistar, después de que ellos cruzaron el río Jordán, que era justamente lo que los separaba de la tierra prometida después de que ellos habían entrado en el desierto. Sin embargo, esta conquista no ocurrió inmediatamente después de que ellos cruzaron el Mar Rojo, porque cuando nosotros lo leemos desde Hebreos 11 nos cuenta como que cruzaron el Mar Rojo y entraron a Jericó y conquistaron, y uno dice, wow, chévere, y muchas veces cuando nosotros nos convertimos creemos que esa es la vida cristiana, ¿no? Como que salimos de la esclavitud, adquirimos nuestra identidad y creemos que todo se va a cumplir rápidamente. Además porque el Señor nos empieza a hablar a nosotros de todas las promesas que tiene para nosotros y nosotros creemos que es cuestión de que ya se van a cumplir. Yo recuerdo cuando yo me convertí, el Señor me empezó a hablar a mí acerca de mi esposa, me empezó a hablar a mí que yo iba a ser pastor y yo creí que todo eso iba a ocurrir, todos esos sucesos iban a ocurrir en meses, en semanas, en días. Al fin y al cabo, para Dios todo es posible. Y una vez recuerdo que hablando con una persona más madura le decía, ¿por qué Dios me pone a esperar si Él puede hacer las cosas ya? Y esa persona me decía, el Señor podría meter todo el mar, todo el océano dentro de una mosca. ¿Sí podría o no? ¿La mosca lo soportaría? Ok, y yo ahí entendí que el Señor en nuestras vidas no obra de acuerdo a su capacidad, sino de acuerdo a nuestra propia capacidad. Y es por eso que es un caminar. Y vemos que el pueblo de Israel estuvo durante 40 años en un desierto. Después, finalmente, cruzó un río, que era el río Jordán, que era lo que los separaba de sus tierras prometidas. Y ese cruce fue algo muy similar a lo que ocurrió con el Mar Rojo. También las aguas del río se abrieron en dos y ellos cruzaron como por tierra seca por medio de un lugar que era gobernado por las aguas. Pero lo que quiero acá en este momento, en lo que quiero, digamos, como enfocarme, es que cada vez que el pueblo de Israel entra en una nueva tierra, tiene que cruzar unas aguas. Nos damos cuenta que cuando ellos entran al desierto, salen de lo que era su condición en Egipto y van a entrar en el desierto, hay un cruce de ¿qué? De aguas. Cuando ellos salen del desierto y dejan atrás lo que era la vida en el desierto, también hay otro cruce de ¿qué? De aguas. ¿Qué significan o qué simbolizan estas aguas? Un bautizo, un bautismo, un nuevo nacimiento, donde está quedando claro que el pueblo que entra no es el mismo que salió. El pueblo que está entrando en la nueva tierra no es el mismo pueblo que estaba en la tierra antigua. El Señor está dejando saber en este momento que hay un tipo de graduación, que ellos están bienvenidos a esta nueva vida, pero que están dejando atrás una vida que jamás deben de volver a vivir. ¿Por qué? Porque todo lo que están viviendo ahora es nuevo.
Y con el Señor es así, Él tiene cosas nuevas para ti, tiene cosas nuevas para mí. Lo que no está bien es que cuando nosotros entremos a esas cosas nuevas, sigamos viviendo como cuando estábamos en las cosas viejas. ¿Y cómo nosotros logramos hacer esto? Muy sencillo, se llama renovación. Hacer las cosas nuevas. El primer bautizo sería cuando ellos cruzan el Mar Rojo, donde ellos están dejando atrás una condición de esclavos. Y ahora están representando, ese bautizo está representando que ellos ya no son esclavos, sino son ahora el pueblo de Dios. Representa una nueva identidad. El Señor estaba dejando claro, el pueblo que está entrando al desierto no es un pueblo esclavo, es mi pueblo, son mis hijos. El pueblo que estaba en Egipto no era mi pueblo, era un pueblo esclavo. Hay una nueva identidad. El segundo cruce, que sería el cruce del río Jordán, está hablando de un pueblo que ya no es esclavo, pero que tampoco vive como esclavo. Está representando un pueblo que es y se comporta como lo que es, o sea, que vive su identidad, que ya tiene una mente renovada, que vive lo que realmente es. El pueblo que estaba en el desierto era un pueblo que ya no era esclavo. Sin embargo, cuando nosotros miramos en la palabra, a pesar de que no eran esclavos, se seguían comportando como esclavos. No eran, pero se comportaban como si fueran. Y acá hay algo que tú tienes que tener claro. Lo que tú haces no define lo que tú eres. Pero lo que tú eres sí debería definir lo que tú haces. Y te lo voy a mostrar con un ejemplo que me gusta decir, ya lo he dicho en predicas anteriores, muy sencillo. Si tú vives en un potrero, en 4 patas, comiendo pasto y haciendo mu, ¿eso te hace ser una vaca? No, pero si no eres una vaca, ¿qué haces en un potrero, en 4 patas, comiendo pasto y haciendo mu? Lo que tú haces no define lo que tú eres, pero lo que tú eres sí debería definir lo que tú estás haciendo. Tú ya eres hijo de Dios. Eso no se define por lo que tú estás haciendo. No es que tú te empiezas a comportar como hijo y eso te hace hijo. No. Es que si tú ya eres un hijo de Dios, te deberías comportar de acuerdo a tu nueva identidad, que tú eres hijo. Y lo que vamos a ver es justamente el lugar intermedio entre los dos bautizos, después del cruce del Mar Rojo y antes del cruce del río Jordán. ¿Qué es justamente este lugar intermedio? ¿Cómo se llama? El desierto. ¿Temido o no? Cuando a uno le dicen, uy hermano, a usted le espera un desierto, todo el mundo en ese momento es como, no. Yo te voy a decir algo, todos tenemos que pasar por desiertos. El desierto no es un lugar al cual nosotros entramos por castigo. No es como que tú te portaste mal y tome desierto para que chupe. Todos tenemos que entrar al desierto. El mismo Jesús vivió un desierto. ¿Después de qué? Del bautizo. La palabra de Dios nos dice que Él se presenta donde Juan, y Juan está bautizando, está anunciando un cambio de las personas, un arrepentimiento. La persona ya no era lo que solía ser, sino que era una persona renovada. Y cuando Él se presenta, Juan lo mira y le dice, pero usted ¿por qué se va a bautizar? Usted me debería estar bautizando a mí. Dejando muy claro, porque Juan sabía el que tenía al frente, sabía que era el Hijo de Dios, decía, usted no necesita ese cambio, usted no necesita ese renuevo, usted no necesita pasar por el bautizo. Y Jesús en ningún momento le dice, yo sí necesito, dice, por ahora dejémoslo así, porque nos conviene hacer lo que es justo. En otras palabras, ¿justo qué es? Alineado a la palabra de Dios, eso es justo. Alineado a la justicia divina. Entonces Jesús lo que le estaba diciendo es, sí, yo no necesito, pero Dios dijo que por esto debían pasar todas las personas y yo me estoy alineando a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Por eso voy a pasar por acá, no porque lo necesite, sino porque yo me alineo al camino que Dios ha diseñado. Por una sencilla razón, porque Jesús es el modelo de vida. ¿Tú quieres saber cómo tienes que vivir? Muy sencillo, mira a Jesús e imítalo. Cada vez que tú vas a tomar una decisión, simplemente piensa, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y ahí vas a saber cómo tienes que vivir, porque Jesús modeló la vida que cada uno de nosotros tenía que vivir. Así que yo les voy a dejar claro a ustedes, cuando tú estás en un desierto, no quiere decir que Dios te está castigando y por eso te metió en un desierto. No, todos tenemos que pasar por desiertos porque los desiertos son parte del caminar con Dios. Ahora, ¿qué sería un desierto? Lógicamente es un lugar donde no se cosecha. No es un lugar donde hay sembrados, así estén todos, mejor dicho, los megarríos. No, es un lugar donde nosotros tenemos que depender de Dios
si queremos sobrevivir. Y donde Dios nos está proveyendo día a día lo que necesitamos para sobrevivir. Pero no vemos la abundancia que tanto anhelamos y que tanto nos gusta. Porque la verdad es que cuando Dios nos empieza a dar el pan de cada día, nosotros decimos, Señor, en vez de dármelo cada día, ¿por qué no más bien me lo da una vez al mes, pero y que aguante para 2 meses? Porque nos gusta ver la cena llena. Pero el Señor quiere empezar a instruir nuestra fe. ¿Por qué Dios nos mete en los desiertos? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 nos explica muy bien. Dice, puede leer en pantalla, dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. Lo primero, ¿no? Y lo segundo, y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Y lo tercero, y ver si cumplirías o no sus mandamientos. 3 cosas hace el Señor en el desierto. Nos humilla, nos pone a prueba para conocer lo que hay en nuestro corazón, y también Él ve o se evidencia a través de los desiertos si nosotros cumpliremos o no sus mandamientos cuando entremos a las tierras que Él tiene para nosotros. En otras palabras, los desiertos son como una escuela que el Señor está usando para pulir y probar nuestra fe, para ver qué tanto nosotros vamos a caminar por lo que oímos y qué tanto a nosotros nos gusta caminar más bien por lo que vemos, porque el desierto es un lugar lleno de promesas, pero donde no se ve nada. Si nosotros le preguntáramos, tuviéramos a un lado uno de los israelitas que cruzó el desierto o que murió en el desierto, y también tuviéramos a Moisés, que también estuvo en el desierto, y nosotros los entrevistáramos en Laura en América. Bueno, cuéntanos, ¿se llama Laura en América? Cuéntanos, le preguntamos al israelita, cuéntanos acerca del desierto. Él nos diría, uy, no, eso fue la peor experiencia, es un hambre, una sed, uno se comía ese pan, al otro día no sabía si iba a haber pan, es una ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es temer que algo vaya a ocurrir, no algo que está ocurriendo, es temer que algo que vaya a ocurrir. Entonces es un lugar lleno de ansiedad, porque en ese momento todo está bien, pero cuando miro y digo, es que está bien, pero va a estar mal. Eso es la ansiedad. Y por eso es por lo que pasamos siempre en los desiertos. Cuando tú estás en ese punto de ansiedad no es una dificultad que tú estás viviendo en el momento. Es una dificultad que tú temes que vas a vivir inmediatamente después del momento en el que tú estás. Que cuando somos sinceros, ¿cuántas veces nuestras ansiedades se convierten en realidades? Las peores tormentas son las que tú te armas en tu mente. El desierto es un lugar de ansiedad. Entonces, este israelita diría, es que yo me la pasaba asustado, en ansiedad, sin saber si Dios iba a responder. Porque él cruzó el desierto por vista, por lo que veía. Pero si nosotros le preguntáramos a Moisés, cuéntanos acerca del desierto, él diría, fue el tiempo más espectacular de todos. ¿Por qué, Moisés? Yo escuchaba a Dios todo el tiempo. Me sentaba a hablar con él como si estuviera al frente mío. Me entregó los mandamientos, todo el tiempo me hablaba, yo hablaba y él respondía, intercedía y él hacía lo que yo le pedía, él cumplía lo que yo le estaba pidiendo. Un lugar de comunicación, porque Moisés estaba enfocado en lo que él oía, mientras que el israelita común estaba enfocado en lo que él veía. Así que te voy a decir algo. Todos pasamos por desiertos, y vuelvo y lo repito, uno no entra en desiertos como castigo, no es el time out de Dios, no es que te portaste mal para el desierto una semana, no, es parte del caminar, todos tenemos que pasar por el desierto. Jesús, después de ser bautizado, después de que Él se bautizó y sale una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, como quien dice, en ese momento Dios estaba declarando la identidad de Jesús. Inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Si Jesús pasó por el desierto, ¿tú crees que Jesús pasó por el desierto por castigo? Con que bautizándose para el desierto, a chupar 40 días sin comer. No, es parte del caminar. Entonces repito, no es un castigo. Pero cuando tú estés en el desierto, tú vas a estar ansioso si tú estás enfocado en lo que ves. Pero vas a estar confiado si te enfocas en lo que escuchas. Porque en el desierto no se ve mucho, pero se escucha harto. Dios habla, Dios habla, Dios habla. Así que pregúntate ya algo, ¿qué tan ansioso estás en tu desierto? ¿En qué estás enfocado? Porque el que está tranquilo y sereno en el desierto es porque está escuchando a Dios y está disfrutando lo que Dios está diciendo. El que está ansioso es tan sencillo porque está caminando por vista y constantemente está mirando, se está acabando el agua, a 3 días de camino no hay, nos vamos a morir de sed. Temiendo no lo que está ocurriendo, sino lo que va a ocurrir por lo que aparentemente está ocurriendo.
Y bueno, y en los desiertos, cuando nosotros entramos, todos entramos en los desiertos, ¿ya entendemos que no es un castigo? Es una especie de test. Y el Señor nos está poniendo a prueba en 3 diferentes asuntos para ver cuando ya estamos listos para salir a conquistar las tierras. Así que la palabra de hoy la he titulado Yo creo y apruebo mis desiertos. Ay, qué rico probar los desiertos, ¿o no? Qué rico que el Señor diga que ya salga del desierto, ya aprobó todo lo que él tenía que ser aprobado. Pasó el test. Entre las tierras. ¿Sabroso o no? Entonces, para poder aprobar los desiertos, vamos a ver 3 puntos, 3 cosas que nosotros tenemos que estar haciendo mientras que estamos en el desierto. Vuelvo y repito, tú no estás en el desierto porque desobedeciste. Tú estás en el desierto porque el Señor te está llevando a tu tierra prometida. Y ahora el Señor te va a decir qué tienes que estar haciendo en el desierto si tú crees. Yo creo y apruebo mis desiertos. Lo primero que decíamos, que es lo primero que el Señor hacía, te humilla. Y dice, Él llevó al desierto y te humilló. Quiero explicar un poquitico humillar, yo lo he explicado muchísimas veces, pero quiero que todo les quede muy claro. Humillar no es hacer que tú tengas un menor concepto de ti del que realmente deberías tener, o del real. Siempre que nosotros pensamos, no, es que fulanito lo humilló a él. Lo hizo sentir pequeño, lo hizo sentir pequeño. Y hay algunos que creen que eso es humillarse o ser humildes. Hay algunos que dicen, no, mires, pastor, es que yo soy tan humilde que yo me considero una cucaracha. Eso no es ser humilde. Eso es tenerla totalmente, mire, eso es pensar como esclavo cuando usted es hijo de Dios. No piense usted menos de lo que usted es. Humillarse es tener un concepto real de nosotros mismos. Es vernos a través de la palabra de Dios, vernos como Dios nos está viendo a nosotros. No somos esclavos, no somos cucarachas, somos hijos de Dios, pero que necesitamos de Dios y dependemos 100% de Dios. Una persona humilde es una persona que dice, yo soy un hijo de Dios, y eso quiere decir que dependo de Dios, necesito de Dios, y sin Dios no puedo. Una persona humilde es la persona que depende 100% de Dios. Dios te lleva a ti al desierto para enseñarte que tú necesitas de Dios, dependes de Dios. Lo cierto es que cuando entramos al desierto muchos creemos que Dios nos llamó a cruzar el Mar Rojo porque Dios nos necesita, ¿no? No, es que el reino de los 10, como que iban a tener que reescribir nuevamente Apocalipsis, eso estaba muy difícil, pero me llamaron y ya todo se solucionó. Hay muchos que creen que Dios los necesita. Y en el desierto nos damos cuenta que no, Dios no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Y eso es humildad. Entender que Él es Dios y yo soy hijo. Que yo necesito de Él, Él no necesita de mí. Él me ama. Me ama tanto que me rescató. Él no estaba perdido, yo estaba perdido. Él no me llamó porque yo estaba preparado. Él me llamó a pesar de que yo era lo vil y menospreciado para prepararme y para darme uso. Él nos entrega propósito a nosotros. Tú no le das propósito a Dios. Él te da propósito a ti. ¿Por qué es tan importante que nosotros seamos humillados? Porque cuando tú dependes de Dios, tú estás a salvo. Pero cuando tú no dependes de Dios, tú estás expuesto. Estás en peligro. Tenemos un mundo que no reconoce que depende de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es orgulloso. Pero tú no tienes por qué ser orgulloso. Tú tienes que ser humilde. Reconocer que tú todo lo que eres, lo eres por Dios, para Dios y por Dios. Y eso hace el desierto. Vemos que Jesús mismo pasó por el desierto. Él lo vive, Él vive el mismo modelo de vida. Y cuando está en el desierto, Él empieza a vivir un hambre. 40 días y 40 noches sin comer y sin tener nada que beber. En ese instante, Él es tentado. Y la primera tentación es, convierte esas piedras en panes. Vemos por la respuesta que Jesús da, que dice un momentico, es que no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Él en ese momento estaba dejando saber, un momentico, si yo convierto estas piedras en panes, yo no estoy dependiendo de Dios, porque yo sé claramente que esta no es la voluntad de Dios. Esto es resolver sin Dios. Esto es sacar a Dios de la ecuación. Esto es resolver por mis propias fuerzas y en mis propios medios. Jesús tenía claro que la idea era muy buena, pero que no era lo que Dios le había indicado. Y para Jesús, la respuesta no era lo que parecía más conveniente. La respuesta siempre era lo que Dios estaba diciendo. Tú dependes de Dios cuando le dices no
a cosas que aparentemente solucionarían tu situación difícil del momento, pero que tú sabes que Dios no quiere que tú lo hagas. Y cuando nosotros pasamos por el desierto, vamos a ver ofrecimientos que no provienen de Dios, y sabemos que no provienen de Dios, que Dios nos dice, no lo hagas. Pero Señor, pero es que esto me resolvería todos mis problemas. El Señor te dice, no lo hagas. Señor, pero si digo que no, entonces voy a seguir con hambre y con sed. Sí, yo sé, es riesgoso. Pero o dependes de mí por lo que yo te estoy diciendo, o dependes del diablo por lo que él te está mostrando. Son caminos opuestos. Dios habla, el diablo muestra. Tú vives por lo que Dios te dice o vives por lo que el diablo te está mostrando. Y acá vemos a Jesús, sí, él veía la solución enfrente de él. El diablo se le estaba mostrando. Seguramente las piedras ya le olían un poquito a pan delicioso. Acá no hay nada más rico que el pan recién salió del horno. Ya le estaba oliendo así. Pues él dice, no, yo no dependo de lo que el diablo me muestra. Yo dependo de lo que Dios me dice, aunque no se vea. Porque yo dependo 100% de Dios. Es en los desiertos, es en las situaciones difíciles, donde se muestra si nosotros dependemos de Dios, que siempre va a parecer muy riesgoso, o estamos aceptando constantemente los ofrecimientos del diablo que son supremamente tentadores. Te voy a decir algo, no hay nada más tentador que el ofrecimiento del diablo en un momento de desierto, porque pareciera solucionar ya. A mí me encanta hablarle a los jóvenes por una sencilla razón, a los solteros, porque la segunda decisión más importante que tú tienes que tomar es con quién te casas. La primera, ¿cuál es? Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. La segunda es con quién te casas. Y es por esa razón que el diablo constantemente los está atacando, porque quieren que se equivoquen. Usted se equivocó ahí, ya, cargue su cruz. Y uno no quiere estar solo. Y Dios lo pone a uno a esperar con promesas. Yo tengo a alguien para ti, yo tengo a alguien para ti, yo tengo a alguien para ti. Pero aparece el diablo, mírelo, bonito, six-pack, todos los juguetes. Se comporta mejor que muchos cristianos. Hágale. Usted sabe que no es la persona que Dios tiene para usted. Usted lo sabe. Pero resuelve todo el problema. Es que Él me hace sentir como muchos otros no me hacen sentir. Es guache, es gamín, pero me abre la puerta. Y es tentador, porque en ese momento el problema, el hambre más grande que tiene una persona que está esperando esa ayuda idónea, esa persona que Dios tiene para él, es la soledad. Y esta persona parece solucionar ese hambre. Pero tú en ese instante eres capaz de decirle no, mujeres, al hombre que ves. Hombres, a la mujer que ves. Para decirle sí al hombre y la mujer que no ves, pero que Dios te promete. Dios te prueba en los desiertos para ver qué tanto tú sigues su voz y qué tanto sigues lo que el diablo te está mostrando. ¿A quién acudes en esos instantes de desierto? ¿A lo conveniente o a tu convicción? ¿Acudes a lo que Dios dice o acudes a lo que el diablo te está mostrando? Así que Dios en el desierto nos humilla. ¿Qué significa humillarnos? Es muy sencillo, es ubicarte. Es ubicarte, es ubicarte. Si tú, mejor dicho, andas carecido y te crees que no, es que el diablo la mejor adquisición que hizo, digo, el cristianismo la mejor adquisición que hizo fue que tú te convirtieras. Tú dices, no, humíllate, ubícate. Dile al de lado, ubícate. Pero si te crees cucaracha, también Dios te dice, momentico, usted no es cucaracha, ubícate. Humillarte es verte como Dios te ve, de acuerdo a lo que su palabra te dice. Lo segundo que ocurre en el desierto es, ¿cuál? Ustedes ya lo saben, te pone a prueba, ¿para qué? Para conocer lo que hay en tu corazón. Dice, y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Él nos pone en esos momentos para evidenciar lo que realmente está escondido dentro de nuestros corazones. Porque cuando nosotros conocemos, mira, todos somos lindos en las buenas. ¿No? Tú conoces a una persona en las buenas y, ay, qué tipo tan alegre, uy, tan buena persona, no, es que tiene unos encima, ahí están las buenas. Cuando se embriagan las emociones. Pero las dificultades evidencian lo que la abundancia esconde. Las dificultades evidencian
lo que las abundancias esconden. ¿En quién? En ti y en cada uno de nosotros. ¿Tú quieres conocer a alguien su temperamento real? Háblale cuando tiene hambre. No, que va saliendo, pues, es que vámonos ya, que le está diciendo al esposo, vámonos ya, que tengo hambre, ese desayuno estaba chiquito, yo ni comí, porque eso engorda, que no sé qué, vámonos. En ese momento tú llegale, hermano, ¿cómo estás? Ven y charlemos, ¿puedes orar por mí? Ay, Dios mío, ahí sí se evidenció el fruto del Espíritu Santo de esa persona. Pero no pienses solamente en ese hambre, en el hambre a falta de comida, piensa en todo tipo de hambre. Háblale a una persona cuando tiene un hambre, ya sea porque se siente muy solo, porque está cansado de estar enfermo, porque está cansado de que no tiene plata, de que no consigue trabajo, de que no le llega cualquier hambre. En ese momento es cuando realmente se conoce lo que hay en el corazón de las personas. Y pensemos en un caso bíblico, en Esaú. Esaú, el hermano mayor de Jacob. Era un hombre que por haber nacido antes que Jacob, tenía derecho a la primogenitura, a todas las promesas de Dios. Era heredero de todas las bendiciones de Abraham, debían pasar a él. Sin embargo, cuando él tuvo hambre, no tuvo ningún problema en venderle sus derechos a su hermano menor a cambio de un plato de lentejas. Pero después estaba lleno, después del plato de lentejas, y se dio cuenta que Jacob había engañado a su padre para obtener la bendición de su padre, que él mismo le había vendido a Jacob por un plato de lentejas. Ahí sí, un momentico, si yo tengo que matar a mi hermano, lo mato, ¿qué le pasa? Esas bendiciones son mías. Lleno, defendió. Con hambre, vendió. ¿Qué evidenció el verdadero valor que le daba Esaú a las promesas de Dios? El hambre. Cuando estaba lleno, él decía, no, sí, yo qué muy privilegiado de ser el primogénito, el heredero de todas las promesas de Dios, todo eso que dice Génesis que no se ha escrito todavía. Ahí sí. Pero con hambre, ¿qué promesas, qué primogenitura? Le dice así, le dice a Jacob, cuando Jacob le ofrece un plato, le dice, ¿qué me sirven todos estos derechos de primogénito con este hambre que tengo? ¿Acaso eso me va a llenar? Con hambre se evidenció que tan poco valor él le tenía a las promesas de Dios. La pregunta es qué tan fácil tú estás cambiando los planes y las promesas que Dios tiene para ti cuando estás pasando por momentos de hambre, cuando estás cansado de estar solo, cuando nada que avanza este proceso migratorio, cuando nada que mejora tu matrimonio a pesar de que tú intentas y haces todo lo que Dios te está diciendo, cuando nada que sales de la mala situación económica, a pesar de que ya empecé a diezmar y ya dejé de robar. No, hasta pagué taxes y todo, imagínense lo recto que estoy, pagué taxes. O cuando nada que mejora tu salud, a pesar de que tú no haces sin orar y clamarle a Dios. ¿Qué tan fácil estás vendiendo tu posición como hijo de Dios cuando Dios no te da la abundancia que tú quieres, cuando la quieres y como la quieres? ¿Qué tan fácil estás vendiendo todo lo que Dios tiene para ti cuando te toca aguantar hambre en ese área en el que quieres llenarte de sus manjares? ¿Qué tan fácil vendes tus derechos como hijo de Dios por los platos de lentejas que te ofrece el diablo? Todo esto se evidencia en los desiertos. En los desiertos se muestra quién realmente nosotros somos. Vuelvo y te digo, tú no entras al desierto, tú no estás en un desierto porque te hayas portado mal. No, por ahí tenemos que pasar todos. Pero en los desiertos se evidencian cosas que en las tierras están bien ocultas. La palabra nos dice que lo hace para evidenciar, para mostrar lo que había en nuestros corazones. Yo te pregunto algo. Si yo miro a un cristiano y yo pudiera ver lo que hay dentro de su corazón, ¿qué debería ver yo? A Jesús. Porque nosotros lo hemos recibido ¿en dónde? En nuestro corazón. En otras palabras, en el corazón de cada uno de nosotros, independiente si estamos en el desierto o en nuestras tierras prometidas, debe verse la alabanza a Dios. Cómo nosotros expresamos nuestro amor y nuestra fidelidad a Él. Eso es fácil cuando nosotros estamos pasando por un momento de abundancia. Pero muchas veces no es porque eso es lo que hay en tu corazón, sino es producto de la emoción que en ese instante estás sintiendo. Pero la verdadera adoración no ocurre cuando tú estás lleno de emoción.
sino cuando no hay emoción y solamente hay lo que hay. En un momento de desierto, el Señor dice, quítenle todas las emociones, quiten todo lo que está ocultando, lo que verdaderamente hay en el corazón, y dejen ver qué es lo que hay en su corazón. Si hay una adoración a mí o una queja contra mí. Porque o hay la una o hay la otra. Cuando tú estás pasando por un desierto, dos cosas pueden llegar a fluir de tu corazón. O alabanza o queja. La pregunta es, ¿qué está fluyendo de tu corazón cuando tú estás pasando por los desiertos? ¿Alabanza o queja? Yo pienso en el rey David. A mí me encanta David. Es el único hombre en la Biblia que el Señor se expresa o se refiere a él diciendo, un hombre conforme a mi corazón. En otras palabras, un hombre cuyos intereses son los míos. Está completamente alineado a mí. Cuando yo miro a David, dice el Señor, cuando yo miro a David, yo veo lo que mi corazón anhela en una persona. Y algo que es hermoso de David es que cuando David está pasando por las situaciones más difíciles, por los desiertos más complicados que los que tú y yo hemos pasado, escribió sus salmos. La pregunta es, si tú escribieras todo lo que tú has dicho en tus desiertos, ¿serían salmos? ¿Calificarían para estar en la Biblia? Hay algunos que no se atreven a mirar hacia arriba en este momento, ¿no? ¡Wow! O escribía lamentaciones, quejas. Lo más lindo es que cuando Jesús está pasando por el desierto que él pasó, al final llega y le dice, el diablo le dice, si te postras y me adoras, yo te daré un plato de lentejas. Dice, si te postras y me adoras, yo te daré todos los reinos que están a tu alrededor. En otras palabras, simplemente le está diciendo, si te quejas, te daré todo lo que tú quieres. Porque la queja es una adoración, una alabanza al diablo. ¿Quieres ver que sí? Hay un partido de fútbol. Tú no sabes el resultado del partido. Pero tú estás caminando por el estadio en el momento en que están saliendo los hinchas. ¿Tú puedes saber quién ganó el partido? ¿Por cómo? ¿Por qué? Por la actitud de los hinchas. Cuando tú ves unos que son carismados, es que eso no sirve para nada, Falcao nada que mejora, echa goles, es que no debería meterlo. Tú dices, wow, perdió Colombia. Pero cuando ese James, ay hombre, es que ese ganó Colombia. Y tú sabes a quién le van. Entonces tú te das cuenta con la queja, cuando tú te quejas, ¿a quién le estás haciendo barra? Tú estás diciendo, el diablo está ganando, eso es alabanza al diablo. La queja es alabanza al diablo. Es un hurra al reino de las tinieblas. La alabanza es decir, independiente de lo que está ocurriendo, yo soy un hincha fiel de mi Dios, porque Él habita en mi corazón. Y lo único que puede fluir de mi corazón es adoración a Él. Y es hermosísimo porque cuando el diablo le dice a Jesús, quéjate y te daré todo lo que tú quieres, quéjate y te daré este plato de lentejas, Él dice, no, escrito está, adora únicamente al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. En otras palabras, acá no hay emoción, dijo Jesús. ¿Qué emoción va a haber 40 días sin comer y sin beber nada? ¿Qué emoción puede haber? Sin embargo, mi corazón va a hablar en este instante. ¿Y qué habla? Alabanza, adoración al Padre, porque Él es el que está en mi corazón. Y solamente lo puedo alabar y lo puedo adorar a Él. No por emoción, sino por convicción, porque es lo único que hay en mi corazón. Amo a Dios, no por lo que me pueda dar, sino por quién Él es. La verdadera adoración no es amar a Dios por lo que Él te pueda dar, sino por quién Él es. Es por eso que en los desiertos hay la verdadera adoración. Porque en los desiertos no recibes mucho, pero Él es, Él está. Veíamos en la prédica anterior que cuando entra el desierto, siempre está acompañando al pueblo el Señor, durante el día en forma de nube y en la noche como una nube de fuego. El Señor está contigo. Tú no lo alabas ni lo adoras por los cultivos y los ríos que ves a tu alrededor.
tú lo alabas y lo adoras por quien Él es y porque Él está. Jamás te abandona. Número 3, los desiertos evidencian si tú cumplirás o no sus mandamientos. Es en los desiertos donde se ve qué tan obediente tú eres, dice, y ver si cumplirás o no sus mandamientos. Para eso el Señor te lleva a los desiertos. Es triste, muchas personas que reciben lo que tanto anhelan y en ese momento se olvidan de Dios. ¿Tú sabes qué es lo más grave? Que esas bendiciones se les van a convertir en maldiciones. Porque cuando tú no honras a Dios con tus bendiciones, esas bendiciones se convierten en maldiciones. Es bíblico. Es bíblico. Querías casarte, ok, acá está tu esposo. Y tú, no, es que por andar casado ya no tengo tiempo de ir a la iglesia. Y hacer las cosas de Dios, es que no hay tiempo. Tú no honras a Dios con lo que Él te dio. Es solamente cuestión de tiempo para que aquello que Dios te dio hermoso empiece a oler a feo. Para que aquello que es bendición en tu vida se convierta en una maldición. Y hay a muchos que Dios no les ha entregado, muy sencillo, porque Él sabe que si Él te lo diera, tú te alejarías de Él. Porque el desierto lo está evidenciando. Porque el que peca en el desierto, porque Dios no le ha dado, pecará también en la tierra cuando Dios le dé. Hay algunos que dicen, no, mire, es que yo sí estoy pecando acá, pero es porque Dios no me ha dado. Pero yo ya le prometí a Él que cuando Él me diera ahí ya dejó de pecar. Eso no funciona así. Si tú no eres fiel en los desiertos, muchísimo menos vas a ser fiel en tus tierras. Porque el que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel cuando Dios lo pone en lo mucho. Pero acá quiero aclarar algo. Dios no tienta a nadie. Porque tú puedes decir, no, es que el Señor me tiene en un desierto y me está tentando Dios. Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie, así que no te confundas. La palabra nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿De dónde sale la tentación? Propios malos deseos. Están dentro de ti. Tenemos una naturaleza caída. Están dentro de nosotros. La inmoralidad sexual no es externa, es interna. Que Satanás usa cosas externas para despertar ese león rugiente que hay dentro de nosotros, sí. Tú tienes que combatir. El mismo apóstol Pablo le decía, ¿por qué hago lo que no quiero a pesar de que no quiero hacerlo? Y al final concluye y dice, entonces no lo hago yo, sino el pecado que habita en nosotros. El pecado habita en cada uno de nosotros tenemos que combatir ese pecado. Y entonces dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado una vez que ha sido consumado da luz, ¿qué? La muerte. Siempre que pecas vas a producir muerte. Y acá hay algo con el tema de la muerte. La muerte se puede vencer inmediatamente o con el tiempo. Yo me imagino yendo, digamos, con mi mente ya al suceso en que Adán y Eva pecaron, porque decía que el fruto se veía deseable, tanto para Adán como para Eva. Pero el Señor le había dicho a Adán, si usted come va a morir. Así que Eva llega y le dice, oye, es que la serpiente dice que si uno come uno no muere. Y dice, hágale a ver. ¿Qué hubiera pasado donde al ella comer, morder, hubiera caído muerta inmediatamente? ¡Tra! Yo le dije que no comiera de eso. Y ese es el problema, que hay muchos que dicen, no, si yo peco y no ha producido muerte, espere, se va a manifestar. Es como una semilla, usted ya la sembró, es cuestión de tiempo para que crezca. Te voy a decir algo, el problema de los hongos es que crecen en cualquier lugar, en cualquier ambiente. Tú nada más es que le des cabida que él se encarga de crecer. Tierra caliente, tierra fría, seco, húmedo, en todo. El pecado crece y engendra en cualquier condición, cuando tú permites que entre en ti. Pero algo que se nos dice la palabra es que Dios usa cómo nosotros respondemos ante la tentación para bendecirnos. Y dice en Santiago capítulo 1, versículo 12, dichosos o dichoso el que resista la tentación, porque a la salir, ¿qué? Aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hay una corona, hay una bendición cuando nosotros resistimos la tentación.
Jesús está en el desierto. En ese instante viene el diablo y le dice, oiga, mire, arrójese de la parte más alta del templo, porque escrito está que si usted se arroja, Él ordenará a sus ángeles que vengan y lo sostengan a usted. En otras palabras, usted va a lograr que el Señor, el Padre, envíe a sus ángeles. ¿Qué pasó después de que Jesús resistió las 3 tentaciones? Que vinieron los ángeles y le sirvieron. En otras palabras, lo que el diablo le estaba diciendo era, eso que usted va a conseguir al salir del desierto, usted lo puede provocar ya pecando. Que es la tentación que nosotros tenemos en ese instante. Es la tentación de que cuando estamos pasando por un momento de desierto, se nos ofrece un pecado que va a doblarle la mano a Dios y a obligarlo a que nos responda rápidamente. Esa es la tentación que en ese momento estaba, o por la cual estaba pasando Jesús. Tomarse por derecha lo que Dios todavía no le estaba dando. Obligar a Dios. Pero viene la respuesta de Jesús. Jesús dice, escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué poner a prueba? Cuando uno pone a prueba a Dios. Piensa tú como padre. Tú le dices a tu hijo, no haga más eso porque va a pela. Y su hijo lo empieza a hacer. No me pruebe. No me pruebe porque se va a quemar. ¿No le decían a uno así los papás? No me pruebe. Tú te das cuenta que cuando una persona está desobedeciendo deliberadamente una instrucción que dio una autoridad, está probando la autoridad o no. Entonces, no haga esto porque le va a ocurrir esto y se pone a hacerlo, ¿está probando o no? Es una manera de decir, a ver si usted cumple, yo lo voy a hacer a ver si usted cumple lo que me está diciendo. Cuando nosotros desobedecemos una instrucción de Dios deliberadamente, nosotros estamos poniendo a prueba a Dios. Prácticamente le estamos, a ver, si muero, si como el fruto, si muero, a ver si como el fruto. Tú estás probando a Dios. Jesús mismo lo dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No vas a pecar de manera deliberada ante una instrucción clara que te ha dado Dios. No te vas a rebelar ante la autoridad de Dios. No vas a pecar. Y Jesús, algo hermoso, es que Él muestra que aún en el desierto, Él está completamente sujeto a Dios. Y Él cumple 100% los mandamientos de Dios. No pecó. Vuelve la pregunta. En tiempos de desierto, ¿qué tanto estás cediendo ante la tentación? ¿Qué tanto estás pecando deliberadamente porque Dios todavía no te ha respondido y no te ha sacado de los desiertos que estás viviendo? ¿O eres acaso de los que amenazas a Dios y le dices, mire Señor, usted tiene 2 meses para cumplirme? 2 veces me va a portar juicioso, pero si en 2 meses usted no me responde, olvídese, mejor dicho, este angelito se convierte en demonio. Amenazas a Dios, le das ultimátums, donde le dices, si usted no me responde de la manera en que yo le estoy pidiendo, olvídese de que le sirvo, olvídese que voy a la iglesia, olvídese que yo diezmo, olvídese de todas esas cosas que yo hago. No tientes a Dios, no lo pongas a prueba. Mire, yo he visto muchas personas que ya están en la frontera para entrar a sus tierras prometidas, pero por haberse puesto a ceder a las tentaciones, jamás entran. Aún personas que tratan de ocultarlo con todas sus fuerzas, nadie se dio cuenta, pero cuando están por cruzar la frontera, Dios los saca a la luz, porque el Señor ya te lo advirtió. Él te dice que nada de lo que pasa oculto permanecerá oculto y que todo será sacado a la luz. Y el Señor lo saca a la luz. El Señor lo saca a la luz. Si Él tiene que hacer que una piedra hable, la va a hacer hablar. La va a hacer hablar. Porque de Dios nadie se burla. Tú no puedes engañar a Dios. Tú engañarás a los hombres. Tú podrás decir a los hombres, no, yo soy súper juicioso, yo cumplo los mandamientos de Dios. Y cuando estás a solas no hacerlo. Y Dios te está viendo. Y cuando sea el tiempo de cruzar la frontera, Dios va a decir, un momentico, ven tú para acá. Tú no aprobaste tus desiertos. Porque tú viviste con hipocresía. Y no te sujetaste a mis mandamientos. Vemos que Jesús, después de que resistió las 3 pruebas, e hizo lo que tú y yo debemos estar haciendo cuando estamos pasando por tiempos de desierto, Él recibió su corona. Y el Señor envió a que los ángeles en ese momento le sirvieran. Pero no solamente eso, recibió su ministerio finalmente. Así que el Señor hoy te dice, resiste y recibirás. Resiste y recibirás lo que tanto estás anhelando. Vemos que los desiertos no es un lugar donde nosotros entramos
porque pecamos, no es un castigo. Tú no estás en un desierto porque hiciste algo malo. Tú estás en un desierto porque te estás dirigiendo a algo muy bueno. Es un lugar donde nosotros recibimos nuestra nueva identidad y debemos aprender a vivir de acuerdo a esa nueva identidad. En otras palabras, nosotros aprendemos a vivir por fe. Hay muchos que ya son, pero todavía no están viviendo como lo que son. Siguen practicando el pecado, que es algo que ya pertenece a tu vieja vida, ya no pertenece a la nueva vida. Siguen atados a sus temores, que es vivir por vista. Siguen limitados por sus inseguridades, que es tener mentalidad de esclavo. Y que te voy a decir algo, no es excusa. Hay muchos que creen que le dicen, no, Señor, yo lo estoy haciendo porque soy inseguro. Esa fue la excusa que usó la persona a la cual el Señor le entregó las 1000 monedas, un talento. Todos sabemos la parábola, ¿no? Un señor se va a ir de viaje y llama a 3 siervos. A uno le entrega 5,000 y le dice, ve y ponlo a producir. A otro le entrega 2,000 y dice, ve y ponlo a producir. A otro le entrega 1,000 y dice, ven y ponlo a producir. Cuando él regresó, el de 5,000 había producido otras 5,000. Entonces el Señor le dice, bien hecho, siervo bueno y fiel, ven y alégrate con el Señor, vas a recibir más. Llega el segundo al que le había entregado 2,000 y también había producido otras 2,000. El Señor se alegra, lo invita a celebrar con él y le promete que le va a dar más. Pero llega el de 1000 monedas y le dice, acá están sus 1000 monedas, lo que pasa es que yo tuve miedo. Me dio miedito, ¿qué tal que yo las hubiera perdido? Es que soy inseguro, tuve miedo. Y el Señor que le dijo, no, bueno, no, si tienes miedo y eres inseguro, no te preocupes, no es considerado a mí yo ponerte en eso. El Señor le dio rabia, le dio ira. Siervo necio, le dijo, siervo necio. La inseguridad y el temor no es excusa para que tú dejes de producir. Vive la identidad que te he entregado. Deja de vivir como esclavo y empieza a vivir como hijo. Hay muchos que siguen viviendo todavía, no de acuerdo a lo que Dios los ha hecho, sino de acuerdo a lo que de donde Dios los ha sacado. Y se preguntan por qué el Señor todavía me tiene en el desierto. Vemos con el pueblo de Israel, el pueblo que salió siendo libre, pero que no vivía como libre, vivía como esclavo. Porque cada vez que veían un problema, ellos empezaban a alegar, empezaban a quejarse, empezaban a alabar al diablo, pecaban y renunciaban al plan de Dios. Y el Señor dijo, estos no me pasan al otro lado, no me pasan al otro lado. Y murieron en el desierto, esa generación murió en el desierto. Esos jamás cruzaron el segundo río. No esperes salir de tus desiertos, donde las necesidades son muy visibles y las soluciones son muy escasas, mientras que tú insistas en vivir como esclavo. ¿Quieres salir de ahí? Gradúate, aprueba tus desiertos, humíllate reconociéndote que tú eres un hijo de Dios, pero que dependes 100% de Él. Decide que en tu corazón esté Dios y que en unos momentos de escasez tu alabanza sea con Él, y cumple sus mandamientos, no por lo que Él te da, sino por quién es Él. Vemos con el pueblo de Israel, el que cruzó las segundas aguas, el que pasó por el segundo bautizo, el que atravesó al otro lado del río Jordán, el que fue bautizado con fuego y poder, que era un pueblo que ya no vivía como esclavo. De hecho, no tenían nada de esclavo. Ahora eran conquistadores. Ningún enemigo les podía hacer frente, porque este pueblo dependía de Dios, adoraba a Dios y obedecía solamente a Dios. Yo creo y apruebo mis desiertos. ¿Tú crees?